Mi nombre es José Ernei Ramírez Franco. Soy profesor del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental y actualmente estoy asesorando el Producto 15 del Proyecto Mejia. Uno de los objetivos de este producto es la revisión de la normatividad existente en Colombia con respecto a las aguas de reuso y su comparación con las normatividades existentes en otros países. Cuando se hizo la revisión se encontró que algunos parámetros que exige la norma son muy exigentes cuando se compara con la normatividad de vertimientos. Por tal motivo, muchas empresas prefieren hacer el vertimiento del agua a hacer el tratamiento de las aguas para reuso. Además, cuando se compara con otros países, se encuentra que en otros países es permitido el uso de este tipo de aguas para otras actividades industriales, como por ejemplo en el sector minero. Por último, se plantea el uso de 5 tratamientos de aguas residuales, entre ellos la electrocatálisis, la electrocoagulación, un proceso avanzado de oxidación, un proceso biológico y la ósmosis inversa. El objetivo de este proyecto es alternativas de tratamiento y reuso de aguas residuales en la industria petrolera. Entonces, en este proyecto, en este producto en particular, estamos trabajando con estudiantes de pregrado, estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado y la profesora Marta Cristina y yo somos los líderes de este grupo. Bueno, vamos a entrar en tema y el objetivo principal o ya el objetivo general de este proyecto y de este producto en particular es caracterizar físico-químicamente las aguas residuales y sustancias usadas por la industria petrolera y desarrollar un protocolo de caracterización con miras a la definición de alternativas de tratamiento y reuso de las aguas tratadas en actividades agroindustriales u otro tipo de actividades. Entonces, basados en este objetivo, pues nosotros arrancamos con la obtención de la información secundaria. Varias empresas nos facilitaron información, entre ellas Canacol, Ecopetrol, bueno, las que aparecen allí, en realidad 7 empresas nos han facilitado información secundaria. También tuvimos la colaboración de 5 corporaciones autónomas, 13 campos de producción de hidrocarburos. Hemos tenido información de antes, durante y después del tratamiento y se hicieron o se obtuvieron mediciones durante los últimos 10 años. ¿Esto qué significa? Que nosotros tuvimos más o menos 300 puntos de observación, aproximadamente 800 muestras y más o menos se midieron 15.000 parámetros. ¿En dónde? En Santander, en Boyacá, en Bolívar, en Antioquia y en Cesar, como podemos observar en esta diapositiva. ¿Qué hemos observado nosotros a partir de la información secundaria? Encontramos unos contaminantes que tienen valores superiores a la norma de vertimiento. Entonces, ejemplo, los cloruros. Observamos allí que hay un valor muy elevado. Los sulfuros también tienen valores muy elevados y los fenoles. En general, los que aparecen en la tabla tienen valores superiores a los que la norma de vertimientos tiene. Luego, pues tomamos la normatividad de reuso, en principio la colombiana, y después nos fuimos a comparar con la internacional. Ahora, observando esta gráfica, nosotros podemos ver que hay básicamente 4 maneras de tratar el agua para este. Uno es la disposición, que está en aproximadamente el 58%, el vertimiento, que está en casi 21%, la reutilización, recuerden que la reutilización es utilizar el agua de nuevo en el proceso, dentro de la industria, 20%, casi 21% también, pero observen que el reuso es prácticamente nulo. Es decir, nosotros no estamos reusando el agua, 0,27%. Colocamos allá a la derecha una gráfica donde mostramos las principales industrias que reutilizan el agua. Y vemos que la industria del papel, la industria del cemento son las empresas que más reutilizan el agua. Bueno, debido a esta dificultad que tenemos con respecto al reuso, pues fuimos a revisar la normatividad y la normatividad aplicable a las aguas de reuso hace referencia al reuso del agua residual tratada.
El propósito de esta normatividad que está consignada en la resolución 1207 de 2014 es incentivar el reuso de agua en otras industrias, ¿sí? También en esa resolución se elimina o modifica el cobro por permisos de vertimiento y se permite el reuso en actividades agrícolas e industriales específicas. ¿Cuáles son esos usos? En Colombia, el uso agrícola puede ser en cultivos de pasto, en cultivos no alimenticios, en cultivos de fibras celuloicas, en cultivos para la obtención de biocombustibles, en áreas verdes. Esto en general en uso agrícola. Y en uso industrial, pues tenemos que podemos utilizarla en intercambio de calor, en torres de enfriamiento, en calderas. Se pueden utilizar para hacer descargas de aparatos sanitarios, para una limpieza mecánica de vías, riego de vías y en sistemas de redes contra incendios. Después vimos que cuando se compara la norma de reuso con la norma de vertimiento, en algunos parámetros la norma de reuso es mucho más estricta que la de vertimiento. Y ahí es donde uno se pregunta si para las empresas es rentable hacer el tratamiento de esas aguas para luego utilizarla como agua de reuso, o si es mucho más viable para las empresas vertir esa agua. Entonces ese es un tema que queda ahí en el aire que hay que analizar con detalle. Ahora, cuando comparamos con respecto a la normatividad internacional, pues vemos que países como Estados Unidos, Egipto, Arabia Saudita, Israel, España, son países donde hay un reuso del agua, un reuso importante, ¿sí? ¿Y en qué reusan esas aguas? Entonces aquí podemos ver que si comparamos la norma nacional con la norma internacional, donde ya dijimos que la norma nacional solamente tenemos aplicaciones en agricultura y en algunos sectores de la industria, pues resulta de que la norma internacional lo pueden utilizar en sectores como el urbano, de nuevo en la agricultura, en la ganadería, en el paisaje, en la acuicultura, en la minería, en las aguas subterráneas. Es decir, ellos tienen mayor cantidad de sectores donde se puede utilizar el agua de reuso. Eso ya hace con que nosotros tengamos una diferencia entre nuestra normatividad y la que existe en otros países. En esos sectores que no están incluidos en nuestra resolución, después de haber hecho el análisis, uno que nos llama la atención es el minero, por ejemplo. Otro que es el sector de construcción, ¿sí? Y en algunos sectores industriales que nosotros no utilizamos, como en el papel, en la fabricación de productos químicos, en los textiles, en la refrigeración, ¿sí? Entonces miren que hay una posibilidad de incluir nuevos sectores a la norma. Sugerencias de la resolución, entonces, de acuerdo a lo que acabamos de revisar, podemos ver que ciertos parámetros tienen algunos límites muy estrictos, ¿cierto? Entonces, revisar esos parámetros. No todos los cultivos, procesos se ven afectados por las mismas concentraciones en ciertos parámetros. Por lo tanto, es importante revisar cuáles son esos cultivos, cuáles son esos procesos. Decisión por parte de la autoridad ambiental es efectivamente la autoridad ambiental la que toma la decisión con respecto a si esta norma puede o no ser alterada. Agregar más actividades permitidas, también lo que venía diciendo atrás. Ya vimos que en otros países es permitido el uso de otros sectores para el agua de reuso. Y finalmente, los parámetros se definan dependiendo del origen de las aguas, ¿sí? Importante, no es lo mismo tener un origen de agua del sector de hidrocarburos que del sector agrícola o que del sector plástico o que del sector químico. Es importante definir eso en la norma. Bueno, ya después de haber hecho la revisión, de haber hecho la comparación, pues nosotros planteamos o estamos en este momento evaluando algunos tratamientos para ese tipo de aguas y para entonces poder llegar a la norma, ¿sí?
cumplir con la norma y que los parámetros estén dentro de esa norma. Dentro de esos tratamientos, pues obviamente es claro para nosotros que a medida que nosotros incluyamos un tratamiento en el proceso, pues eso hace con que el costo del agua sea más elevado, pero también hace con que el tipo de proceso en el cual yo pueda utilizar esa agua, pues sea más amplio. Entonces, si yo solamente tengo un tratamiento primario, pues obviamente no voy a recomendar usos para ese tipo de agua. Pero si yo ya utilizo una oxidación biológica y una desinfección, miren que tengo una serie de sectores donde puedo utilizar el agua que yo trato. Ahora, si yo ya utilizo otro tipo de procedimientos como la coagulación, como un proceso biológico o químico, como una filtración, como una desinfección, miren que también tengo otro tipo de sectores donde puedo utilizar mi agua. Y finalmente, si yo utilizo procesos mucho más avanzados, como un carbón activado, como una ósmosis inversa, como un proceso avanzado de oxidación, ese tipo de procesos que son más específicos, que me permiten obtener un agua de mejor calidad, pues me permite también utilizar el agua en sectores mucho más específicos y mucho más amplios. Ese es el objetivo de esta tabla, que observen hasta qué punto yo puedo mejorar el agua y dónde la puedo utilizar. En ese sentido, nosotros en nuestro grupo hemos trabajado con 5 procesos. Bueno, realmente estamos evaluando 5, pero en este momento, debido a la situación, hasta antes de la pandemia, nosotros ya habíamos probado la electrocoagulación, la electrocatálisis y la reacción fotofente. En este momento estamos preparándonos para retornar y trabajar con un bioreactor de membrana anaerobio y con ósmosis inversa. De lo que hemos hecho, ¿qué les podemos contar? Les podemos contar que la electrocoagulación ha sido un sistema de tratamiento muy interesante que nos permite desestabilizar los contaminantes y en este caso muchos contaminantes, ¿sí? Como podemos ver, varios contaminantes pueden ser tratados al mismo tiempo. También podemos obtener bajas producciones de lodos, que es uno de los problemas que tenemos en este tipo de tratamientos. Permite reducir la cantidad de sólidos disueltos, se pueden tratar aguas de diversas características, en particular hemos encontrado muchos trabajos que han utilizado electrocoagulación para aguas provenientes del sector de hidrocarburos. Entonces, esta técnica en particular nos ha dado muy buenos resultados, lo hemos hecho a nivel de laboratorio y obviamente hemos utilizado una molécula modelo. También hicimos electrocatálisis. Es una técnica o una tecnología muy interesante que hemos venido utilizando para muchas moléculas en nuestros laboratorios. Hemos trabajado con colorantes, con pesticidas, y una tesis de pregrado que hizo uno de nuestros estudiantes utilizó electrocatálisis para la degradación de uno de los contaminantes presentes en la industria de hidrocarburos. Y encontramos resultados muy interesantes. Tenemos obviamente los reportes de él. Como ustedes pueden observar, aquí hay un montaje que es un montaje relativamente simple. La electrocoagulación es simplemente, perdón, la electrocatálisis es simplemente un proceso en el cual utilizamos un catalizador, en este caso un catalizador que nos permita que reaccione con una fuente de corriente y que nos genere unos radicales que se conocen como los radicales libres. Esos radicales OH son radicales o son especies químicas muy potentes, muy oxidantes y prácticamente degradan cualquier contaminante. Aquí también hemos tenido resultados muy interesantes. También hemos hecho algunos ensayos. Este es un trabajo en particular donde utilizamos fenoles y los degradamos utilizando un proceso que se conoce como un proceso avanzado de oxidación, y en particular el fotofenton. El fotofenton, como se puede observar aquí en la parte izquierda inferior, vemos que hay una formación de radicales libres de nuevo, que luego son utilizados para oxidar, para degradar los contaminantes presentes.
Este fue un trabajo que se presentó en un congreso en Estados Unidos, en el cual nosotros logramos degradación de hasta el 100% del fenol, ¿sí?, utilizando un proceso fotocatalítico. Y otra ventaja de este proceso, esta gráfica en particular, muestra que la degradación después de 140 minutos es prácticamente del 100%. Aquí fue muy interesante porque utilizamos un catalizador que es un residuo, que es una ceniza volante que se genera en la industria de la energía eléctrica. En el proceso de combustión, esa ceniza volante tiene alto contenido de hierro, y el hierro es necesario para reaccionar con el peróxido y a su vez para reaccionar con la luz ultravioleta, que finalmente degrada el contaminante. Bueno, como conclusiones podemos decir que la norma de reuso en algunos parámetros es más estricta que la de vertimiento, tanto en parámetros exigidos como en valores máximos permisibles, lo que hace que el agua del sector de hidrocarburos en su mayoría no sea reusada. Recuerden que vimos una gráfica con datos de 2019 de Ecopetrol, donde observábamos que el agua que se reusa es del 0,27%. Por lo tanto, hay ahí donde trabajar. Es decir, es muy interesante ver qué es lo que está ocurriendo, porque en otros países sí se reusa el agua de una manera significativa, mientras que en países como los nuestros no. En la norma para reuso están incluidas, ya vimos, actividades agrícolas y algunos procesos industriales. Nosotros, a partir de la revisión que hemos hecho, proponemos incluir el sector pecuario, el sector minero y el sector construcción. Creemos que esos sectores pueden ser explorados con la posibilidad de utilizar esa agua de reuso. Y finalmente, esto es un pedido que le estamos haciendo muy encarecidamente a todas las entidades, es que nos permitan obtener información ya primaria. ¿Qué significa eso? Necesitamos acceso a toma de muestras para nosotros traerlas a nuestros laboratorios, para nosotros mandarlas a analizar y de esa manera poder contrastar con respecto a lo que ya se tiene de información secundaria, y ahí sí tomar medidas más estrictas con respecto a los métodos que se utilizan para la caracterización de las aguas y obviamente los tratamientos que pensamos utilizar. Esta es mi presentación, la presentación de nuestro grupo. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o pregunta, pues estoy disponible, o allá aparece el email mío. Muchas gracias, buenas tardes.